buenas tardes y la más cordial bienvenida a Casa de América, al diálogo España en el nacimiento de los Estados Unidos de América. En primer lugar, saludo a los ponentes que nos acompañan hoy, a Tomás Chávez, doctor en Historia de la University of New Mexico, bienvenido. A Jaime Olmedo, el rector de la Universidad Camilo José Cela, bienvenido. A Berta Gasca, directora técnica del Museo Naval de Madrid, bienvenida. Y a Eduardo Garrigues, embajador de España, quien ha sido el artífice de este encuentro y además antiguo director de esta casa. A lo largo de los siglos, en algunos sectores ha pasado prácticamente desapercibido el destacado papel de España en el surgimiento de Estados Unidos como nación, quedando muchas veces relegada su contribución a los márgenes del relato histórico. Cuando pensamos en la independencia de las 13 colonias, las figuras de George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams suelen ser las primeras que nos vienen a la mente. Sin embargo, es imprescindible también recordar que la independencia de los Estados Unidos no fue un proceso aislado, sino directamente vinculado y influenciado por agentes y alianzas internacionales, entre las que España y Francia se implicaron directamente como las grandes potencias europeas de su tiempo. Lafayette, desde luego, es un nombre conocido por todos. En Estados Unidos se diría un household name, pero los nombres de los españoles que intervinieron en la independencia de los Estados Unidos lo son muchísimo menos. La monarquía española, bajo el reinado de Carlos III, se erigió como uno de los principales aliados de las colonias americanas, aunque de manera indirecta en muchos casos. A través de su ministro de Asuntos Exteriores, el conde de Floridablanca, España proporcionó un apoyo crucial en términos de recursos, provisiones y, sobre todo, una valiosa colaboración militar. Es cierto que en gran parte este apoyo fue realizado de forma secreta para evitar represalias diplomáticas o incluso militares por parte de Gran Bretaña, pero ello no disminuye en absoluto la importancia de la intervención de España. Uno de los grandes artífices de esta ayuda fue Bernardo de Gálvez, un militar español cuyo valor y capacidad estratégica fueron determinantes para el desenlace de la guerra en el Frente Sur. Gálvez no solo contribuyó a la victoria en batallas destacadas, como la toma de las plazas fuertes del Golfo de México, Mobilia y Pensacola, sino que su habilidad para coordinar la acción militar y diplomática evitó que las fuerzas británicas pudieran estrangular a los revolucionarios del sur de las colonias. Pero la contribución de España no solo fue militar. La flota española, una de las más poderosas de su tiempo, contribuyó a desviar la atención de los recursos británicos hacia el Atlántico y permitió que las colonias pudieran recibir el apoyo que necesitaban, además de frenar los intentos británicos de bloquear las rutas de suministro hacia las colonias insurgentes. Y aprovecho aquí la ocasión para saludar al almirante que nos acompaña esta tarde. Hoy, al abordar este tema de manera más profunda, buscamos reivindicar el papel de España en la fundación de los Estados Unidos y recordar que la independencia de este nuevo país no fue solo producto de las luchas internas y de la revolución o resistencia de los colonos, sino también de las complejas y decisivas alianzas de la geopolítica internacional del momento. El legado de esta colaboración, que aún perdura en la relación entre España y Estados Unidos, nos invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos históricos entre ambas naciones y sobre la influencia mutua en campos tan diversos como la política, la cultura, la economía, y especialmente cuando nos acercamos al 250 aniversario del nacimiento de Estados Unidos. Agradezco a los ponentes de esta conferencia por compartir su conocimiento sobre este importante episodio histórico y también a todos ustedes por su presencia, y les animo a seguir nuestra programación y que vengan mucho a Casa de América. Bienvenidos. Muchas gracias, director. En otras ocasiones ya he tenido la ocasión de agradecer los gestos de respeto y cariño que has tenido hacia los viejos diplomáticos, lo que me parece un gesto muy de agradecer. Pero es que yo creo que no necesitas los elogios de un diplomático jubilado, porque en tu misma presentación consigues profundizar de una manera y de una manera breve, que a veces se echa de menos, en el fondo de la cuestión. Por lo tanto, si me permites, te felicito por tu profesionalidad. La Casa de América, como todos ustedes saben, es el punto de encuentro no solo de los países iberoamericanos, sino también muy importante, como se demuestra hoy, la presencia de España en Norteamérica. Nosotros hemos establecido
en una casa que tenemos en Toledo, donde guardo una biblioteca bastante extensa sobre estos temas, una cosa que se llama el Capítulo de Toledo, que la dirección de la casa nos ha permitido intervenir como colaboradores. Y nos dedicamos, somos una asociación sin ánimo de lucro, pequeña, pero con gran ilusión y con personas muy prestigiosas entre nuestros miembros, y yo realmente me parece que ya habíamos intervenido aquí, pero hasta cierto punto yo creo que esta es la puesta a largo del Capítulo de Toledo. Muchas gracias. Quería saludar también, aunque no veo ahora mismo porque hay bastantes personas en esta sala, agradecer a las Daughters of American Revolution, las hijas de la Revolución Americana, importantísima institución que tiene una monumental sede en Washington, porque son las DAR quienes han invitado a Tom Chávez a una gira muy completa por diversos lugares de España en relación con nuestro legado común, y por lo tanto debo agradecerles su presencia aquí y que nos hayan dado esta oportunidad. Y también me gustaría mencionar la Asociación Cultural Héroes de Cavite, algunos de cuyos miembros están aquí, porque ellos se van a encargar mañana en Toledo de presentar una conferencia también del doctor Chávez, y es una institución muy activa que en otras ocasiones ha invitado a dos de las personas que están aquí, que son Marta Vera, nuestra muy activa cónsul en Los Ángeles, y también al bisnieto del indio Jerónimo, conocido en todas partes, que es Alfonso Borrego. Muchas gracias por venir por aquí. Yo quiero también dar la bienvenida al almirante Torres Piñeiro, porque para mí el Museo Naval es un lugar que me emociona, donde guardáis unos tesoros realmente impresionantes, y o sea, nadie que no haya pasado por el Museo Naval conoce de verdad cuál ha sido la historia de España. Y con esto voy a pasar a la presentación, aunque no sé muy bien por dónde empezar, porque me vino a la cabeza una cita de la famosa novela Niebla de don Miguel de Unamuno, que yo he leído fervorosamente durante mi juventud, y al principio hay un prólogo que dice Miguel de Unamuno, que tenía un humor bastante sarcástico, decidió pedirle una presentación a un total desconocido, y entonces decía: parecerá acaso extraño a algunos de nuestros lectores que sea yo, un perfecto desconocido en la República de las Letras Españolas, quien prologue un libro de don Miguel de Unamuno, que es ya ventajosamente conocido en ella. Yo hago esta cita porque cualquiera de los que están aquí sentados en esta mesa son más conocidos que yo, pero yo me atrevo a presentarle. Tendría que empezar por el doctor Tomás Chávez, que para mí representa no solo un historiador muy importante, sino un miembro de una familia antigua de Nuevo México, donde se conservan algunas de las tradiciones más antiguas que se han perdido ya en España, y que cuando Pilar, mi mujer, y yo estuvimos destinados en Los Ángeles, teníamos ahí una pequeña casa de adobe, y para mí yo lo considero una segunda patria. Por lo tanto, el hecho de que Tomás Chávez haya venido aquí me llena de emoción. Y Tomás Chávez, es que digo que no sabría por dónde empezar, pero sí hay un tema importante, que es que Tom escribió hace ya bastantes años, primero en inglés y luego se tradujo al español y se publicó por Taurus, este libro, España y la independencia de los Estados Unidos. Y han seguido una serie de conferencias, de libros, de muchas otras cosas, pero hay que reconocer la iniciativa y el valor que tuvo Tomás Chávez de sacar un tema que hasta entonces era prácticamente desconocido en los Estados Unidos. Cuando la Fundación Consejo España-Estados Unidos, de la cual era yo secretario general, llevamos una gran exposición a la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution, y precisamente se trataba de exponer desde un punto de vista visual cuál había sido la contribución de España a los Estados Unidos. Hubo varios artículos del Washington Post en donde reflejaban su total sorpresa
de que España hubiera colaborado a la independencia, y hablaban de una ayuda secreta, que en parte, como ha dicho el director, fue secreta, pero luego ya se declaró la guerra. Entonces, yo quería saludar a Tom y decirle que estoy muy agradecido de que hayas podido venir y que, considero que los dos libros que acabas de sacar, que uno de ellos es el The Diplomacy of Independence y otro Revolutionary Diplomacy, entiendo que todavía no publicados en España, son dos libros que cualquier persona interesada en este tema tendrían que proseguir. Continúo con don Jaime Olmedo, que también intentar presentarlo me parecería casi absurdo, porque hoy en día es el flamante rector de la Universidad Camilo José Cela, pero anteriormente ha tenido una trayectoria importantísima en el desarrollo de la Real Academia de la Historia. A él debemos la contribución en el tema del diccionario biográfico y, sobre todo, de sacar a la luz, mediante el tema de la búsqueda de historia online, que el propio Jaime ha presentado en distintas partes y especialmente en Estados Unidos. Recuerdo una presentación en Nueva York y otra en Houston, me parece. Y entonces yo creo que la Real Academia de la Historia nació precisamente para intentar, por un lado, combatir una percepción negativa de España, pero también para que la historia se difundiese. Y gracias a don Jaime estamos en un momento en que la historia puede llegar a todos los hogares. Muchas gracias, Jaime. Y como dicen los ingleses, last but not least, tenemos a Berta Gasca, que es el alma mater, como sabe muy bien el almirante, como directora técnica del Museo Naval. He tenido la suerte de colaborar con ella en varios proyectos. Uno de ellos fue la magnífica exposición Legacy, de la cual colaboró el Museo Naval mandando una serie de cuadros y de objetos muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, un bellísimo mapa del Mississippi, maravilloso, que todavía era de la época francesa, pero que se exhibió precisamente en la National Portrait Gallery de Washington. Marta y yo hemos colaborado en otros proyectos, por ejemplo, la exposición sobre del Caribe al Canal de la Mancha, que creo que también ha marcado un hito importante en un conocimiento de que no solo estuvo, como ha dicho el director Bernardo de Galvez, sino, muy importante, la Armada contribuyó de forma decisiva, entre otras cosas, a la toma de Pensacola y de Movilla, sin la cual, como ha dicho el director, hubiera sido muy difícil imparar a la flota británica, porque ahí se le coaguló y se le evitó el acceso al Golfo de México y al Canal de las Bahamas. Berta está en muchos otros proyectos. El próximo será, y lo sabe mejor que yo, el director de la Casa América y el director de programación, sobre el tema del Brasil y de cómo se llama exactamente el título. Se gira en torno al año 1625, que se conoce como Annus Mirabilis, el año de los milagros en España, en el que una serie de victorias pues tuvieron lugar en ese año para el Felipe IV y el conde duque de Olivares, y nosotros nos centramos sobre todo en la recuperación de Salvador de Bahía, que fue precisamente la que realmente dio el crédito a España, ¿no?, en ese momento. Gracias. Pues si les parece, yo he tomado la idea de Carmen Posadas, que en otras ocasiones ha estado aquí, concretamente tuvo la amabilidad de estar en la presentación de mi libro sobre Bernardo de Galvez, de que normalmente se llega a un mayor dinamismo y un mayor interés a base de que haya una presentación y luego unas preguntas. Gracias, Carmen, y ahora le cedo la palabra al doctor Tomás Chávez. It's your floor. Gracias. Me voy por pie porque yo pienso de la gente en la otra habitación para verme. Este se va un poco difícil para mí, primero porque no es en inglés, que es mi lengua, y segundo, me voy a leer en español. Es más fácil de hablar, pero yo tengo puntos para hacer. Y tercero, yo necesito gafas. Primero, gracias
Eduardo para invitarme aquí y señor de la Torre, director de... Este es tercera vez para mí en Casa de América. Es un honor inmenso para mí. Yo creo que solo yo de Nuevo México andaba a charla aquí. Entonces, qué bien. En noviembre de 1775, el Congreso Continental nombró Benjamin Franklin, en español Benjamin Franklin, para su comité secreto de correspondencia. Unas semanas después, en diciembre, Franklin escribió una carta a don Gabriel de Borbón, el tercer hijo de Carlos III. Aprovechó la oportunidad para agradecerle el príncipe por un libro que su excelencia le había enviado a cambio de una armónica de cristal. Todos entienden que es una armónica de cristal. No es uno de estos, que Franklin consiguió para el príncipe. Franklin, en esta carta dice, las últimas actas de envió en esta carta las últimas actas de nuestro Congreso americano, y con la regencia de los políticos sabios, de esas palabras de Franklin, de España, podrían contemplar los primeros esfuerzos de un Estado en ascenso, que probablemente pronto desempeñará un papel de cierta importancia en el escenario de los asuntos humanos, y expresó la esperanza de que España y el nuevo país se convirtieran en aliados estrechos. Después, Franklin, junto con Arthur Lee y Silas Deane, fueron enviados a París para seguir la ayuda, alianzas con quien pusieron, por supuesto, puede imaginar, Estados Unidos no era Estados Unidos, son colonias, no era un estado ni nada, y está en revolución contra un rey. Y estas tres personas vienen aquí a Europa para pedir ayuda de reyes, dos reyes. Qué difícil. Yeah. Franklin llegó a París en diciembre de 1776, después de una serie de retrasos en el tramo terrestre de viaje. Al mismo tiempo, España había enviado dos armadas. Y estas armadas, una a Sudamérica y la otra a Lisboa. Quieren neutralizar, no puedo decir quieren Portugal fuera de Inglaterra. No quiere entrar la guerra si está Portugal con Inglaterra. Esta es una de las estrategias. Y pasó. Es porque hoy hablan español en Uruguay y no portugués de esta armada. Pero regreso a París. Franklin, Deane y Lee se reunieron con Pedro Pablo Abarca de Bolea, el conde de Aranda, embajador de España y en Francia. La primera reunión se celebró en la residencia del embajador la noche del 22 de diciembre de 1776. Aranda, como alguien sabe aquí, un hombre franco y a veces brusco, que favorecía a los estadounidenses, sorprendió a sus invitados cuando les observé que en la situación en la que se encontraban, a cualquier esperaría que buscar ayuda y solicitarla sería una prioridad. Los estadounidenses solo habían ofrecido y buscando amistad. Él porque está aquí, necesita ayuda.
no amistad. Y era muy directo. Y pobre Franklin, este era nuevo para él. Y el pobre él dijo, Dios mío. ¿Dónde está? La reunión duró más de 2 horas y Aranda escribí que no se había logrado nada. En parte porque, cita, el doctor Franklin habla muy poco francés, Dean mucho menos y Lee nada. A partir de entonces un traductor asistió en todas las reuniones después. Los comisionados no parecían estar tan al tanto de la ayuda que ya se estaba enviando, pero por ejemplo, en ese mismo momento, Madrid ordenó a todos los funcionarios responsables, incluidos los de Luisiana y Cuba, que suministrarán a los americanos la pólvora y los fusiles que estaban disponibles. La ayuda fue enviada mediante gratio, es decir, en barcos españoles, porque era neutral en este momento. Los comisionandos entendieron que para mantener la ayuda en cubierta de España debían permanecer en París. No pueden venir aquí porque España era neutral y mandan cosas secretas, entonces no vienen aquí. En este punto quedó especialmente claro cuando Franklin le presenta a Aranda su nombramiento como embajador en España por parte del Congreso Continental. Esa es una cosa que es interesante. Franklin era el primer embajador de Estados Unidos cuando no era un Estados Unidos a España. Pero no puede venir aquí porque de este momento. Franklin aceptó permanecer en Francia. El segundo reunión, aunque los comisionados solicitaron cañones de bronce y barcos de guerra, siguen con la idea de enviar un representante a Madrid. Aranda respondió que tienen que hablar solo con él para evitar cualquier apariencia de duplicidad. Entonces Franklin prometió un informe escrito que se presenten en la tercera reunión. Aranda, señalando que el Congreso no quiere venir y mendigar humilde. Yeah. Y no quiere nada gratis. Aranda informó sobre estas reuniones muchas veces de 30 páginas o más. Cada vez hay un cuenta de estos encuentros, de estas personas que están en archivos aquí, que es el clave de es uno de mis puntos. Hasta casi ahora, los historiadores en Estados Unidos no usan estos documentos. Y toda la información está allá. Franklin entendió que habla con Francia era como habla con España. Y escribió que el Congreso no daría un paso para negociar un paz sin consultar a los mismos ministros con ambos países. Entonces los comisionados, aparentemente con la aprobación de Aranda, enviaron a Arthur Lee a Madrid. Esta es una cosa que yo no entiendo hasta este momento. Aranda dice que no y después al lado dice puede. Es un poco raro en este momento.
Pero Arthur Lee fue interceptado en Burgos, donde fuera de la cual en Victoria se reunió con don Diego Gardoqui y el ministro del Estado saliente, el marqués de Grimaldi. A Lee le dijeron que su aparición en Madrid causaría dificultades. También le fijaron explícitamente de la ayuda que se estaba prestando, que los barcos coloniales podían utilizar los puertos españoles y la compañía de Gardoqui estaba enviando ayuda a las colonias. Gardoqui Hijos era una empresa, como más gente aquí saben, una empresa bancaria y comercial que tenía sus propios barcos y había estado haciendo negocios en Nueva Inglaterra durante muchos años en este momento. Luego, en este mismo año, el ejército continental tuvo su primera victoria definitiva sobre los ejércitos británicos. Franklin aprovechó la oportunidad para insinuar que Inglaterra podría un paz temprana y cualquiera a Francia y España por su ayuda. España tomó las palabras de Franklin como una estrategia, pero Franklin se tomó en serio. En este momento Franklin escribió que las naciones siempre son hábiles para imaginar pretextos especiales para la guerra que quieren comprometerse. Franklin dice Franklin agradeció públicamente a España por los suministros y el dinero. Aranda le informa sobre los envíos. En verdad fue Aranda que dirigió a Franklin a la firma de Gardoqui. Franklin ordenó entonces a los capitanes estadounidenses, incluido John Paul Jones, que utilizaron el puerto de Bilbao. Con conocimiento de España en febrero de 78, Francia firmó 2 tratados con las colonias. El artículo 13 del segundo tratado garantiza que España será un socio igualitario si entra en la guerra, pero los franceses fracasan en su intento de terminar la guerra, terminarlo rápidamente, con un ataque de sorpresa en Nueva York. En este momento, Francia sabía que no podía derrotar a los británicos por sí sola. Este es otro clave. Vergennes, el ministro de Estado en Francia, dijo a su rey, Luis XVI, Luis la Última, rece, Señor, que España es con nosotros o estamos perdidos. Este es el punto. Puede imaginar, las colonias no pueden ganar solo, sabían y entra Francia y no pasó bien y ellos saben que no puede ganar contra Bretaña sin España. Es ilógico, tan simple que yo puedo entender. Sin España no hay independencia en esta guerra, en esta rebelión. España no se reunirá a la guerra hasta que la flota regrese de Sudamérica, lo que a su vez le da tiempo para prepararse y negociar. El conde de Florida Blanca ofrece a Inglaterra la paz bajo la amenaza de que España entre en la guerra, lo que aseguraría la derrota de Inglaterra. Mientras tanto, Franklin y los comisionados continúan trabajando con Aranda.
Y en el año 78, seguimos en las mantas españolas llegan a Valley Forge, donde el ejército de Washington estaba acampando durante el invierno. Las mantas llegaron a través de Nueva Orleans y Fort Pitt, hoy Pittsburgh, y en ese mismo año la compañía de Gardoqui envió 18,000 mantas, 11,000 pares de zapatos, medias, camisas y otras cosas. También, ¿cómo se dice? Medicina. Medicina. La quina. La quinina. Yes, quinina. Que era el más importante de todo en este momento. En 88 llegó a Boston, es otra cosa, en 88 llegó a Boston una solicitud de uniformes de España, pero los uniformes era escarlata, como los uniformes de los ingleses. Y Washington dice que qué lástima, pero no. Florida Blanca no negociaría la independencia colonial. Es importante. Los historiadores en Estados Unidos hace mucho tiempo dicen que en esta época Florida Blanca era hablando con los ingleses y está vendido la independencia. Pero no es verdad. No es verdad. Los documentos están lo otro. Se lo dejó claro a los británicos. Franklin escribió que España había estado negociando con Inglaterra, insistiendo en la independencia. Franklin escribe de hecho, sino en apariencia. Este es Franklin. Y que los intentos de España habían sido rechazados por lo que España estaba preparando para la guerra. Yo no sé, otro problema para mí, yo no entiendo por qué los historiadores no es en los papeles de Franklin en inglés. ¿Qué pasó? George Washington le escribió a John Jay que el fracaso de Inglaterra se aprovechar la oferta de mediación de España está tenido de locura más fuertemente que lo ha estado en el curso de esta contienda. Añadió que la única excusa para la acción de Gran Bretaña era su obstinación. No es nuevo, ¿verdad? Okay. Otros líderes coloniales con John Adams comentaron que España fue la clave de la victoria. Pero estaba un conflicto entre los ministros americanos o estadounidenses. Arthur Lee no le gusta Franklin. Estaba escribiendo cartas al Congreso que Franklin es más francés de americano. Él tiene suspiciones sobre Franklin. Otro lado, Lee era un hombre muy raro. Y era un problema en cualquier lugar, este hombre. ¿Okay? Y también tiene problemas con Silas Deane, lo otro. Dice que Deane está en París solo para comerciales, para rico, para subir rico. Pero no es verdad también. Finalmente, el Congreso retiró a Lee y Deane, los dos. Y cuando España declaró la guerra a Gran Bretaña el 25 de junio en 1779, el Congreso nombró John Jay para España. Jay es un héroe, Eduardo. Es una historia entre nosotros. Yeah. Jay llegó a Madrid en abril de 1780 y procedió a pedir ayuda, aunque sin reconocer lo que España ya había hecho. Todo lo que tenía que hacer era informar a los periódicos españoles. Su secretaría
de Jay, William Carmichael, hablaba español perfectamente. Entonces, todo lo que está pasando con Galvez y todo en América está en los periódicos en Madrid. Entonces, no hay ninguna razón que Jay no sabía Correcto. Como resultado de Franklin tuvo que asumir la tarea de pagar. Oh, esta es otra cosa. Lo siento, Eduardo. Esperar a que el gobierno español, Jay, esperaba que el gobierno español pagara sus gastos, pero cuando el Congreso se negó se negó a enviar los reembolsos, los pagos detuvieron del gobierno de España. Con resultado, Franklin tuvo que asumir la tarea de pagar sus gastos de Jay. Franklin le escribió a Jay en octubre de 1780 que su situación financiera me mortificaba enormemente y la tormenta de los gastos se avecinada me aterrorizaba y me afligía hasta el tal punto que me han privado del sueño. Abstenerse de pedir a España sus gastos. Finalmente, Franklin, porque de estos programas, y por la insurgencia de Franklin, Jay se trasladó a París, donde llegó el 23 de junio en 82. España mantuvo al tiempo de los acontecimientos en las colonias, enviando sus propios observadores no oficiales. Juan de Morales se hizo amigo de George Washington y observé el Congreso mientras Juan Elegil de la Puente supervisaba el ejército continental. Morales falleció durante una visita a General Washington. Washington organizó su funeral y con una salva de 21 saludos de un rifle y asistió en su misa funeral. Francisco Rendón sustituyó a Morales. Las negociaciones de paz fueron largas y complicadas entre 4 países y las colonias. Y él pregunta si son un país o no. Yo le dije en Estados Unidos a veces, nuestra independencia no viene del 4 de julio de 1776. No, era una declaración de independencia, pero la independencia no sale antes del fin de la guerra. En estos años hay una pregunta si va independencia o no. Entonces, este es uno de los problemas, porque en negociaciones son colonias, representativas de las colonias. España pidió ante Gibraltar y dejó claro a Francia cuando entró en la guerra que también se quería Menorca, las Floridas, Inglaterra fuera del río Mississippi y fuera de América Central. En realidad, principalmente gracias a los soldados españoles y marineros españoles, Gran Bretaña había sido derrotada en el río Mississippi, Centroamérica, las Floridas, Menorca y las Bahamas, que se llamaba en este momento Nueva Providencia. También fue clave en la victoria aliada en Yorktown. Incluso entonces el rey Jorge XIII de Inglaterra, que no sufriría la vergüenza de pedir parte del imperio. Aranda tenía instrucciones de negociar para Gibraltar, pero se dio fracaso. Aranda valoraba más las posesiones españolas en las Indias Occidentales. Jay, en secreto, ofreció ayuda
de los Estados Unidos para recuperar Florida de manos de España a cambio de la independencia. Detrás de está haciendo Esta duplicidad de Jay avergonzó a Franklin y nunca pasó. Aranda, por su cuenta, renunció a Gibraltar para conservar las Indias Occidentales y, al final, Inglaterra evitó la invasión de Jamaica. Este es nuevo. Estos planes para Jamaica no están en ningún libro, con una excepción, y no puedo decir porque, saben. Para explicar un poco sobre Jamaica, el puerto americano más rico de Inglaterra. Francisco de Saavedra, como representante del rey Carlos III, llegó a París en el momento elegido a las negociaciones de paz. Convenció el gobierno francés para unirse a España en una invasión de Jamaica y la posesión, como le dice, más preciada de Gran Bretaña. Con aprobación de Francia, las armas se formaron en Cádiz. Solo esperaban la orden para zapar, pero la noticia que recibieron fue que la paz quedó firmado. Después de la guerra, Franklin dispuso a Pedro Rodríguez Campomanes, el conde de Campomanes y presidente de la Real Academia de la Historia, fue admitido en la Sociedad Filosofía Americana en Filadelfia. Franklin era un fundador de esta Sociedad Filosofía en Filadelfia. A su vez, Franklin fue elegido un individual honorario a la Real Academia de la Historia, aquí en España, el 9 de julio de 1784. En gran parte también, para mí, es un gran honor porque la Academia Real me pone como un corresponde en esta organización. Yo creo el primer nuevo mexicano para quizás el segundo estadounidense después de Franklin, yo no sé. Pero yo soy más guapo de Franklin. Este es una breve descripción de Franklin con España. La suya es una historia que empezó con un intercambio de reglas, una armónica de cristal para un libro, terminó con un intercambio de membresas honorarias de sociedades intelectuales que se vio acompañado de su papel clave de las negociaciones con España, que terminó en la independencia de los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Tom. Realmente ha sido muy interesante y gracias por el esfuerzo, aunque tú perteneces a una antigua familia nuevo mexicana, pero has estudiado fuera de Nuevo México, pero el esfuerzo de hablar en español y se te entendía casi todo. Le quiero pasar la palabra a Berta Gasca porque tiene aquí escrita su ponencia y luego le daremos la palabra a don Jaime Olmedo, que tiene alguna pregunta que a mí me interesa mucho. Berta. Muchas gracias, Eduardo. Dar las gracias a la Casa de América por esta charla, por esta ponencia. A ti, Eduardo, por contar una vez más con el Museo Naval y querer que colaboremos, que como bien has dicho no es la primera vez. También muy contenta de poder charlar
con dos personas que, aunque estoy aquí, yo me considero muy poquita cosa al lado, porque el profesor Chávez, nosotros, tanto Inés Abril y yo, que fuimos las comisarias de la exposición de la que ahora hablaré, hemos utilizado tus libros y tus investigaciones, sobre todo para este área de la guerra diplomática, la guerra oculta, todavía no abierta, y sobre todo el papel de Benjamin Franklin. Y por supuesto del rector Jaime Olmedo, que tiene un currículum, una trayectoria pues maravillosa, y que además yo me siento muy contenta porque es una universidad, la Camilo José Cela, que pertenece a la institución COSCA, a la institución SEC, colegio al que yo fui, con lo cual pues me hace mucha ilusión, ¿no? En cuanto al tema que nos ocupa, bueno, pues cuando Eduardo me habló de participar en esta mesa, yo creo que quería traer un poco a colación lo que fue la exposición que hizo el Museo Naval en el año 2022, que denominamos Del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana. La Armada Española, es decir, que dar un giro a las investigaciones, que siempre se habían centrado un poco en esa ayuda encubierta primero y luego lo que fue pues la guerra continental, ¿no? ¿Por qué nos centramos en estas investigaciones? Porque nos habíamos percatado que durante muchos años se había estado investigando como a parcelas, y quizás el papel de la Armada, si estudiáramos el papel de la Armada, era la que nos iba a dar esa visión global de todo el acontecimiento. Entonces, bueno, pues de eso un poco es lo que se basó nuestra exposición, que claramente toca muchos puntos, porque precisamente creo que fue una guerra global, que luego hablaré de ello, ¿no? Contestando un poco a las preguntas que el profesor Chávez ha ido haciendo en voz alta, ¿por qué se conoce tan poco el papel de España en la guerra? ¿Por qué no se acaba de entender desde la historiografía norteamericana, desde muchas historiografías internacionales, la importancia y el peso que tuvo España en el éxito de la independencia de las 13 colonias? Bueno, pues yo voy a destacar que creo que son 4 puntos importantes. El primero es el control del relato. Todos sabemos que si controlamos el relato políticamente, podemos transmitir a lo largo de la historia una serie de conceptos. Entonces, una vez que termina la guerra, los Estados Unidos se hacen con el control del relato, tienen que expandirse. Bueno, Eduardo y yo hemos hablado muchas veces de lo que fue el tratado de 1792 sobre la amistad, o sea, un tratado de amistad, el de Godoy. Sí, 96. 96. Sobre el tratado de amistad y límites, en el que Estados Unidos, ya independiente, empieza a expandirse hacia el oeste. Es decir, que claramente desde el principio los Estados Unidos tenían la intención de tomar el control del relato, porque necesitaban hacerse con el territorio, y no solamente con Norteamérica, sino a nivel general, que luego ya lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Con lo cual, poder controlar ese relato era importante. Pero también la Francia, que siempre ha sabido aprovecharse muy bien de las circunstancias, también ha querido controlar el relato. Y desde un primer momento, tanto con la ayuda encubierta como con su propio papel a nivel bélico, ha controlado muy bien ese relato, dejando de lado durante muchos años, hablamos de siglos, a personajes tan importantes y tan fundamentales como Diego de Gardoqui, por supuesto Bernardo de Gálvez, Juan de Miralles. Esa especie como de retícula que sirvió para que todas las demás participantes franceses pudieran también contribuir, ¿no? Pero solo aparecían los nombres franceses, como conocíamos a Lafayette a nivel militar, a Rochambeau, a Beaumarchais, pero no se conocían a estos personajes de los que ahora estamos hablando, y que, gracias a Dios, pues se han ido poniendo en valor. Pero también otra de los problemas que yo creo que España no supo ver desde el principio y que tratamos en la exposición es que estábamos en un momento cambiante, en unos tiempos en los que el espíritu estaba mudando.
a nivel territorial y a nivel económico. Y quizás España, el conde de Aranda lo intentó desde París por todos los medios, pero España, desde la corte, más enfocada en otras cosas, no supo sumarse a ese carro, aprovechar, como lo hicieron los franceses, a ese tiempo cambiante. Y por último, que es lo que yo me quiero basar, la aportación española fue muy importante desde el punto de vista marítimo, desde el control de la guerra marítima. Y eso no se ha sabido ver, con lo cual no se ha tomado como esa importancia que se tenía que dar y que se podía explotar mucho más desde el punto de vista del relato. ¿Por qué? Porque fue una guerra en la que siempre se pensó que España, sus intereses eran exclusivamente territoriales, como hemos visto, Menorca, Gibraltar y las Floridas, ¿no? Y bueno, pues una serie y sobre todo controlar el Caribe. Pero no es verdad, o sea, España claramente contribuyó, y lo voy a explicar muy someramente, en lo que el almirante Rodríguez Garat en nuestra exposición denominó el bloqueo y el control por las vías del mar, por los caminos del mar. Él le llamaba los caminos del mar. Es decir, que no solamente conseguía tratar de recuperar sus territorios, sino que además conseguía que en los barcos ingleses no salieran de puerto, porque en varias etapas, tanto en el año 79, en el año 81 y en el año 83, intenta una invasión de las propias islas británicas. La primera casi lo consigue, por una serie de batallas no se consigue, pero ¿qué consigue? Primero, que el comercio caiga, el comercio inglés, la bolsa de Londres entra en crisis, el miedo de la propia nación, porque eran 150 velas que llegaban a las costas inglesas, y el miedo que causó de que esa coalición de la Armada española y francesa pudieran invadir Inglaterra, causó un verdadero estupor. Y no solamente eso, sino que además controlaron todas las rutas y todos los caminos con los convoyes que iban, no solamente a América para llevar los caudales y las vituallas, sino también al resto de las colonias. Es decir, se cortaba el comercio y lo que era vital para conseguir que Inglaterra pudiera seguir gozando de una buena economía para la guerra. Dime. La cortar. Sí, sí. Tenemos poco tiempo. Vale, pero fenomenal. Nada, solamente quería explicar que yo creo que este tipo de cosas que nosotros tratamos en la exposición son las que, bueno, pues de alguna manera responden a estas grandes preguntas de por qué España no está en la historiografía, ¿no? Muchas gracias. Primero. Muchas gracias, Berta. Tu exposición ha sido clara, y lo que me gustaría es convocar otra conferencia para que nos lo cuentes otra vez. Me gustaría dar la palabra al rector, porque no sé, según lo que tenemos entendido, le gustaría hacer alguna pregunta sobre la base de la exposición de Tomás Chávez. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Casa de América. Es un verdadero placer, además, encontrar a tantos rostros y amigos conocidos entre el público. Decía Eduardo al principio que hacía un prólogo como si fuera alguien desconocido frente a los que estábamos aquí. Imagínense yo que hago el epílogo, y en ese sentido me acordaba de lo que decía Cortázar en su traducción de Los papeles del Club Pickwick, ¿no? Que un prólogo es una cosa que se escribe después, se pone antes, y que no se lee ni antes ni después, decía él. Bueno, pues en ese sentido yo solamente quería, en primer lugar, estamos aquí para homenajear al profesor Tomás Chávez. No son muchas las ocasiones en las que uno se sienta al lado de una bibliografía andante. El profesor Tomás Chávez es una referencia obligada. Y estoy aquí, es verdad, ahora circunstancialmente en el rectorado de una universidad, pero estoy sobre todo por los años que han transcurrido y he pasado en la Real Academia de la Historia, donde, como decía muy bien Eduardo, pues hemos tratado de llevar a cabo proyectos que pusieran en valor y sobre todo difundieran la historia de España, primero a través del diccionario bibliográfico electrónico y después a través del portal Historia Hispánica, ¿no? Y en ese sentido, el nacimiento de la Real Academia de la Historia
pues está muy cercano en el tiempo a todos estos sucesos y recordaba, mientras hablaba el profesor Chávez, la Real Cédula Fundacional de la Real Academia de la Historia, que precisamente la concede Felipe V en 1739, con la idea, dice, de desterrar las fábulas introducidas por la ignorancia o la malicia, dice, ¿no? Y conduciendo, dice, al conocimiento de muchas cosas que oscureció la antigüedad o tiene sepultado el descuido. En línea con lo que dice Berta y lo que has puesto, Tomás, yo creo que aquí se dan todos esos elementos que están en esa Real Cédula Fundacional de la Academia de la Historia, porque hay ignorancia por nuestra parte, por supuesto, dice el profesor Tomás Chávez en el prólogo de su obra del año 2005, que el papel de España en la independencia de Estados Unidos es conocido en España. Yo no soy tan optimista. Es verdad que ahora hay muchísimos esfuerzos para que esto no ocurra y llevamos muchos años intentando que se conozca a determinados personajes, pero todavía creo que, sobre todo en las nuevas generaciones, falta un conocimiento de todo este proceso. Quienes estamos aquí estamos todos ya en una franja generacional y yo no sé si las nuevas generaciones en los estudios, en los planes de estudios, conocen el papel que España jugó en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, hay ignorancia, como decía en la Real Cédula de la Real Academia de Historia, hay malicia, probablemente ignorancia propia, malicia ajena, pero también hay descuido y hay también, pues, como decía el profesor Tomás Chávez, una cierta casi incomprensión de cómo no se han conocido algunas fuentes primarias, ¿no? En ese sentido, me alegra que estemos hoy aquí, por iniciativa además del embajador Eduardo Garrigues, en el año 2025, cuando hace 100 años que Yela Utrilla publica precisamente una obra fundamental y que el propio Tomás Chávez cita, que es esa España ante la independencia de los Estados Unidos, una obra publicada en 2 tomos, año 22, año 25 el segundo de ellos. Yela Utrilla tuvo, pues, digamos, la desgracia de hacerse falangista y a partir de ahí decae en la historiografía española, pero es una obra absolutamente de referencia y en ese sentido quiero recordar no solamente a Yela Utrilla, sino a todos otros historiadores españoles que han ido sumando esfuerzos paulatinamente a este conocimiento de la relevancia y del papel de España en la independencia de Estados Unidos. Estoy pensando en Gómez del Campillo, estoy pensando en Morales Padrón, Paco Morales Padrón, con la participación de España en la independencia política de Estados Unidos en el año 52, ¿no? Y yo no estoy aquí más que, como decía al principio, para homenajear al profesor Tomás Chávez, y yo creo que la mejor manera de homenajear a alguien realmente es preguntándole, escuchándole, permitiendo que quizás desarrolle alguna idea con algo más de detenimiento de lo que ha podido hacer en su brillante intervención. Y en ese sentido, al hilo de una de las últimas obras que ha publicado, Revolutionary Diplomacy, yo quería comentar con el profesor, precisamente él al final de esa obra dice que Estados Unidos llevó a París poco más que amistad. Decía, no realmente Estados Unidos. Él habla de friendship como la única aportación que lleva Estados Unidos a París. Y yo quería que nos contara o nos explicara algo más realmente el papel fundamental que atribuye el profesor Chávez a las relaciones diplomáticas y al papel de la diplomacia española, que realmente, si realmente fue tan decisivo, o si realmente hay algún elemento más que con el profesor, también con el embajador Eduardo Garrigues, alguna vez hemos comentado de cómo realmente pues no siempre es las cosas son tan claras como las hemos contado. Entonces, solamente, profesor, quería, si puede ampliarnos algo en lo que tiene que ver con el papel de la diplomacia en ese momento histórico, ¿no? Yo puedo escribir otro libro sobre este. Sí, una cosa que es interesante, en mi país, en Estados Unidos, pregunto, ¿por qué nadie sabía antes? ¿Qué? Esta historia antes. Y la respuesta simple es porque no leen español. Pero no es verdad.
Hace historiadores estadounidenses que leen los documentos español, pero era sobre historia de España, de Hispanoamérica, y en Estados Unidos se llama the borderlands. Este es como decir el suroeste de Estados Unidos y norte de México. Entonces, nunca pensían en la ayuda de España en Estados Unidos. El libro que Independencia de Estados Unidos y ayuda de España publicó en más de 20 años, hace 20 años. Y hay cambios no porque de este libro, pero en parte sí, pero hay cambios ahora. Hay otros libros sobre mucha gente, hay sociedades como los granaderos de Galvez y las hijas de Revolución Americana que son, ¿cómo se dice? Cheerleaders. ¿Qué puedo decir? Cheerleaders. Están gritando ¿por qué no España? ¿Por qué no España? Y está pasando. Cuando yo empecé con era un problema para publicar mi primer libro. No era mi primer libro en todo, pero sobre este sujeto. Nadie en de Estados Unidos quiere publicarlo, porque ellos piensan es la guerra suya. No, este hombre con apellido de Chávez de Nuevo México, lejos de todo, ¿cómo puede saber alguien sobre nuestra guerra? Entonces no quiere publicar. Era publicado por Universidad de Nuevo México. ¿Qué pasó? Después, cuando yo estoy haciendo con un equipo de historiadores el libro sobre los documentos de Benjamin Franklin, sale del primer libro, porque yo estoy en el Archivos de Indias y Simancas y aquí en el Archivo Nacional, y hay cartas sobre Franklin aquí. Y yo digo, nadie en Estados Unidos ha visto estas cartas. Y mira cómo popular está Franklin. En 1706 era el aniversario o cumpleaños de 200 de Franklin. Entonces las publicaciones grandes buscan y piden para los autores que tienen Nobel o Pulitzer Prizes, premios Pulitzer, escribir una nueva biografía de Franklin. Y ellos, hay 3 o 4 de ellos, escriben Nada nuevo. El escrito está muy bien, mejor de yo, claro, pero nada nuevo. Y nadie de dice ninguna palabra sobre España. Entonces mi idea detrás de mi mente es para poner todos estos documentos en un libro en inglés para esta gente saber y cambiar y ¿cómo se dice? Improve. Mejorar. Gracias. La historia nuestra de Estados Unidos, es nuestra historia también. Y yo puedo decir, hace 9 años sale el libro, pero primero nadie quiere publicarlo. Otra vez, pasó. Era terminado. Estaba hablando con mi esposa. Dice, yo solo quiero este libro para otros historiadores, para seguir con la historia. Y ella me mira y dice, ¿por qué no escribes tú? No sigue, pero la implicación era estúpido. y entonces, el segundo libro sobre diplomacia es ¿Y qué pasó? Con el libro de documentos, yo manda por favor, quiere publicar ¿a quién? American Philosophical Society, sociedad de Franklin. Era perfecto, yo creo, correr documentos de Franklin. Silencio. Ninguna respuesta, nada, silencio. ¿Qué me voy a hacer? Y con este libro, hasta la Universidad de Nuevo México no quiere publicarlo. Entonces, hay un problema. En este momento estaba escribiendo el segundo. Viene una llamada de una mujer. Dice, Dr. Chávez,
¿Tiene el manuscrito sobre los documentos de Franklin? Sí, ¿por qué? Porque yo soy de American Philosophical Society. Este es un año después o algo como ese. Sí, ¿y por qué? Porque el director no está aquí, está fuera. Y yo soy acting. Y está en los documentos del exdirector y encuentro mi carta. Y dice, queremos publicarlo. Y yo digo, qué bien, gracias a Dios. Y me dice, pero me voy a hablar con mi equipo aquí. Y viene otra llamada y dice, queremos publicarlo, pero quiero todas las cartas en la lengua original y en inglés. Pone el libro doble, inmediatamente, y hay citas también para explicar quién es el duque de este, o conde de este, o general, o cualquier, o un cosa u otro. Y entonces yo necesito hacer citas en la parte inglés y parte español y francés, hay francés también, y entonces en el francés y español hay citas sobre esta palabra significa parece si es directo es otra cosa, pero no en contexto, es en contexto de historia. Todo pasó. Que era interesante, el segundo libro es Universidad de Virginia publicarlo. Y como universidades ya mandan los manuscritos a los historiadores, los profesores, horrible gente, ¿verdad? Y los profesores, hay una decisión anónimo. Este libro está bien o mala porque no me gusta, pero como en todas las cosas hay celosos también, sí. ¿Verdad? Pero vienen estas cartas hasta mañana. No, bueno, es que bueno. Tenemos tiempo justo, nos están. Estos profesores en el usan mi primer libro y dicen, él es un historiador muy bien, él publicó la independencia de Estados Unidos. Entonces hay un cambio. Yo no necesito poner Petro sobre mí con un fósforo. No. La historia yo era una pequeña cosa, ahora hay un bosque de información que está saliendo. Y es importante, más importante allá para nuestra historia. Me voy a dejar porque tú sabes, esta historia es una historia sobre un parte de emperador que quiere salir independiente. Pero el emperador no quiere pone las armas allá, pero esta gente no quiere, no va a parar. Y necesita ayuda. Y se fue a otros países por ayuda. No estoy hablando de Ucrania. ¿Piensas la historia es una educación. Muchas gracias. Sí, perdona. Muchas gracias, Tom. Perdona que te haya interrumpido, pero me están avisando que queda poco tiempo. Me gustaría, si el público tiene alguna pregunta, pero antes yo soy el moderador, no quiero ser un moderador inmoderado, pero sí tengo una pregunta. Le contaba el otro día al director de esta casa una anécdota que me ocurrió con Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano al que coincidí con él en Londres, y le invité una vez a unos cursos en la Universidad Complutense y fue muy bien el curso, tal y cual, pero se les ocurrió citarlo como gran experto en temas cinematográficos para una proyección que iba a seguir por un comentario de Guillermo Cabrera Infante. Pero después de la proyección se le ocurrió a uno de los señores que organizaban el acto llevar pues un tocho de presentación, y yo veía a Guillermo ver pasar una página, otra, y cada vez le veía más nervioso. Entonces, cuando llegó al final de su presentación, Guillermo, con esa voz de tubo que tenía, dice:
esta presentación me ha parecido tan impresionante que me ha dejado sin palabras. Se levantó y se fue. Pero entonces no quiero... Sí, hay un tema que me interesa, es precisamente confirmar lo que tú has dicho. Lo importante es que esta historia se conozca no solo en España, sino en Estados Unidos. Algunos o muchos de los que estáis aquí sabéis que ha habido en los últimos años una reacción tanto en autores españoles como del otro lado del charco, porque están desde Elvira Roca, está Marcelo Ullo, está Zunzunegui, está muy importante Carlos Laínez, que conoce bien José Luis López Linares, y esta gente está precisamente intentando dar una visión de la historia más objetiva y luchar contra eso que se llama, que me horroriza el nombre, la leyenda negra. Pero de momento ese esfuerzo no ha cruzado el charco. Yo no creo que ninguno de estos autores que tienen obras interesantes han llegado a publicar en los Estados Unidos. Entonces tu labor es esencial porque tú empiezas allí y les cuentas lo que tienen que saber allí y luego, si acaso, te traducimos en España. O sea que de verdad te agradezco mucho. Querría preguntar, y perdona porque ya me están señalando el tiempo, si hay alguna pregunta en el público, algo que quieran preguntar al profesor o a alguno de los ponentes. No quieren. No, sí, Enrique Pérez Hernández. No, es tú. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor. Por cierto, tengo aquí un libro suyo que, si es tan amable, me gustaría que firmara. Bueno, unos amigos americanos míos me regalaron, cuando volví a España, 4 grandes libros de American Heritage, sobre las 4 grandes guerras que ha vivido Estados Unidos. Y uno de ellos era The American Revolution, o sea, la guerra de independencia, que por cierto no menciona a España en ninguna de las 400 páginas que tiene. Bien, pero no era este el caso. ¿No es un poco chocante que 2 reyes absolutistas totalmente, como eran los Borbones, Luis XVI y Carlos III, apoyaran una revolución democrática? Yo aquí tengo una pregunta. O sea, Carlos III fue muy listo, y sus tropas lucharon aparte por España, mientras que Luis XVI puso sus tropas bajo, podríamos decir, bandera de las 13 colonias. Yo tengo una pregunta aquí para todos en concreto. ¿No fue eso quizá uno de los elementos que le costó la cabeza a Luis XVI? No entiendo. ¿Tú quieres contestar a esa pregunta? Was this the fact of helping the American Revolution? Maybe it was what suppose the cutting of the head of the of Louis XVI? Pregunta. No. Cada país tiene razones para entrar en la guerra. Y es como estar tocando cartas, y tiene tus cartas y puede ayudarlos para lo mismo. Y entonces, la revolución de los 13 colonias. Yo necesito decir, cuando me fui primera vez al Archivo de India, yo anuncio que estoy investigando la revolución, la American Revolution. Y la respuesta era, ¿cuál revolución? Entonces, yo no usé esta palabra más, es guerra de independencia de Estados Unidos, o el nacimiento de Estados Unidos. Pero era una oportunidad para Francia y España contra Inglaterra después de la guerra de 7 años. Porque España y Francia eran los perdidos en este. Los dos perdieron tierra en América. Las Floridas, por ejemplo, para España. Y casi Havana, pero no, era cerca. Y Francia, casi todo, con excepción de islas en el Caribe. Y yo quiero decir Golfo of México. Gracias. Jaime, ¿tú querías hacer...? Bueno, yo creo que debido a que
me están anunciando que con la autorización del director, pues es el momento de acabar. A mí me ha resultado interesantísimo. Yo he aprendido mucho, o sea que te agradezco, Tom, que hayas venido aquí, mucho a don Jaime Olmedo, que realmente es siempre, aunque su intervención ha sido muy breve, pero yo creo que ha sido importante. Y por supuesto, Berta Gasca, muchas gracias por tu contribución, porque nos ha iluminado en un tema que conoce bien el almirante, que es la importancia de la ayuda de la Armada a la independencia de Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias.